Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes se estén conectando a esta clase virtual. Vamos a hablar ahora en la semana número 4 de los demás procesos administrativos que nos quedan pendientes, que son la organización, la dirección y el control. Ya en la semana pasada hablamos un poco de la parte de planificación. Entonces, revisamos nuevamente nuestro gráfico. Tenemos nuestros 4 procesos administrativos, ya hablamos de la planificación, entonces nos resta ahora hablar del proceso de organización, de dirección y de control. Empecemos por el proceso de organización. Entonces, recordarán ustedes que cuando hablamos de organizar, estamos hablando de quién va a realizar las actividades. Entonces, si yo necesito establecer quién las hace, pues debo establecer cuáles son las actividades que se van a ejecutar dentro de la empresa o dentro del proyecto. Entonces, implica la organización determinar ese personal, pero además del personal, ¿cuáles serán esas tareas que tenemos que realizar? Cuando ya tenemos claro cuáles son las tareas, cuáles son las actividades y quién las va a realizar, es importante eh, especializar o agrupar esas tareas. Podemos llamar a ese grupo de tareas como paquetes de trabajo. Entonces, ¿cómo se van a realizar esos paquetes de trabajo que permitirán generar un entregable para el proyecto? Y por ende, el cumplimiento de una meta. Entonces, organizamos el proyecto en paquetes de trabajo y establecemos cuáles son las actividades y quién las va a realizar. Recordemos que dentro del proceso de organización estamos estableciendo la estructura organizacional de la empresa. Al establecer esa estructura organizacional de la empresa u organigrama, estamos definiendo quién le reporta a quién, quiénes son sus subordinados o quién es su líder. Entonces, las personas, los trabajadores tendrán claro a quién deben reportar. Y por supuesto, el líder funcional tendrá claro quiénes son sus subordinados para que los pueda dirigir adecuadamente. Al tener clara esa estructura organizacional, pues los líderes de departamento, los gerentes funcionales o el gerente general sabrá cómo va a ser la estructura de organizaciones, quién toma decisiones, hasta dónde va el alcance de la toma de esas decisiones. Entonces es importantísimo tener eso perfectamente establecido. Entonces, ya respondiendo a esas preguntas de cómo voy a definir los paquetes de trabajo, quiénes son los líderes, quiénes toman las decisiones, he creado la estructura organizacional de la empresa o he podido definir claramente el organigrama del proyecto o de la empresa. Bien, entonces cuando organizamos ese personal, cuando establecemos esas tareas, pues la idea es que al desarrollar esas tareas tengamos procesos eficientes y eficaces. No olvidemos el concepto de eficiencia y de eficacia. Eficiencia, hacer la mayor cantidad de actividades posibles dentro de un lapso de tiempo, y la eficacia es poder hacer todas esas actividades que nos hemos propuesto realizar. Entonces, una vez establecido ese esquema organizacional, esa estructura organizacional, pues yo lo que debo es adaptarla a las necesidades de la empresa. Entonces, recuerden que en clases anteriores hablamos que si era una empresa muy grande que tenía presencia en varios sitios, podríamos utilizar un esquema organizacional geográfico. O si teníamos unas áreas especializadas de producción, lo podemos departamentalizar. O si la organización es estrictamente enfocada a proyectos, podríamos establecer una estructura matricial que se enfoque exclusivamente al desarrollo de esos proyectos. Entonces, cuando vamos a organizar, cuando vamos a crear ese organigrama, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Uno, la especialización del trabajo. Entonces, ¿qué actividades específicas se desarrollan dentro de la organización o dentro del proyecto? La departamentalización. Entonces, cuando departamentalizo,
Entonces organizo, por ejemplo, en compras, legal, administración, entre otras. También dependiendo del grado de autoridad y responsabilidad que tenga el gerente y sus líderes bajo su mando, pues así también se puede organizar esa estructura. Podemos organizar una estructura centralizada, es decir, donde una sola persona o dos o un grupito pequeño toma las decisiones, o la podemos descentralizar según sea el caso. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a definir un poquito ese tipo de estructuras organizacionales. Ya vemos nosotros cómo se pueden esquematizar. Entonces, hablamos de los organigramas y todo ese esquema. Entonces, si hablamos de la especialización del trabajo, entonces vamos a dividir por actividad laboral, por alguna tarea específica o una tarea especializada, y al hacer este tipo de estructuración, pues lo que se busca es mejorar o aumentar la producción laboral. Entonces, al tener una estructura organizacional especializada en el trabajo, lo que estamos buscando es gestionar de una forma eficiente el talento o las capacidades que tienen los trabajadores. Eso hace que el proceso productivo pues sea mucho mejor. Mayor eficiencia, costos optimizados. Si departamentalizamos, entonces recuerden que estamos agrupando las tareas. Entonces estamos agrupando en algunos campos. Entonces, por ejemplo, tengo un departamento funcional. Entonces puede ser un departamento de compras, como mencioné hace un momento. Puede ser gerencia del talento humano, ingeniería, legal, entre otras que pueden aplicar para un departamento funcional. Si departamentalizamos por producto, entonces hablamos de los productos, como su nombre lo indica, que promociona el proyecto o que tiene la empresa. Entonces, metales, acabados, etcétera. Hablando pues de obras civiles. Podemos departamentalizar por clientes. Entonces eh, ex- eh, pueden ser extranjeros, pueden ser nacionales, algo así. Departamentalización geográfica, entonces sur, norte, como uno necesita organizarla, dependiendo pues del tamaño de la empresa o el tamaño de influencia del proyecto. Departamentalización por procesos, también es posible realizarla. Entonces tenemos una serie de opciones para crear una estructura departamentalizada. Bueno, entonces dentro de las estructuras organizacionales es importante tener claras cuáles son los niveles de autoridad que hay a lo largo de ese organigrama y cuáles son los niveles de responsabilidad de cada uno de los cargos. Entonces vale la pena mencionar qué es lo que significa autoridad, qué es lo que significa responsabilidad. Entonces la autoridad se define como el derecho a dar unas instrucciones, a dar unas órdenes y pues esperar que el personal a cargo pueda cumplir esas instrucciones. Se espera eso del personal. Entonces cuando hay autoridad, pues fácilmente puedo influir sobre las personas para que ellas hagan lo que se requiere. Si hablamos de la responsabilidad, pues la responsabilidad radica en la obligación de realizar unas funciones o de ejecutar unas tareas que se asignen o que sean propias del cargo. Entonces, entre más alto sea la jerarquía dentro de esa estructura organizacional, pues mayor será la responsabilidad, mayores obligaciones tiene que cumplir la persona que está dentro de ese cargo. Y mucha atención a esto, mucha atención a lo siguiente. Ustedes, como gerentes, como directores, pueden delegar autoridad a alguien para que les ayude a gestionar procesos. Pero ojo, la responsabilidad jamás se puede delegar. Usted delega la autoridad a una persona, pero quien sigue respondiendo es usted como gerente de proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esas delegaciones. Delego autoridad, más no la responsabilidad. Una cosa que suele suceder por ahí a veces es que se suele confundir autoridad con poder. Ojo, la autoridad es el derecho, es un derecho. Yo como gerente tengo derecho a dar instrucciones a mi personal,
para que ejecuten unas tareas. Pero cuando hablo de poder, el poder permite influenciar en la toma de decisiones o en la realización de cosas que de pronto requieren un grado de, digamos, un grado de decisión complejo. Entonces, el poder le permite a usted influir, pero ojo, el poder no necesariamente no está ligado necesariamente a la autoridad. ¿Listo? Entonces tenemos que tener claras las diferencias entre uno y otro concepto. Bien, una vez ya tenemos nuestra estructura organizacional, es importante tener en cuenta cuál es el alcance que tiene un cargo hacia sus subordinados y ese alcance se conoce como el alcance de control. Es ver cuántas personas que están bajo mi cargo puedo llegar yo a supervisar o puedo controlar de una forma eficiente y eficaz. Entonces, muy difícilmente un gerente, un CEO, podrá controlar en una empresa grande a la parte operativa. Por mucho llegará pues a sus gerentes funcionales, a sus gerentes de departamento y sus asistentes, pero más hacia abajo difícilmente podrá hacerlo. Entonces, ese concepto es lo que se conoce como alcance del control. Entonces, hoy día, la idea es no tener una estructura organizacional con demasiados niveles de jerarquía. La idea es que sea lo más horizontal posible. La idea también es que no haya un exceso de supervisión al trabajador. Simplemente se le está permitiendo que se autorregule, se autogestione para que su desempeño sea alto. Entonces, ¿a quién yo le permito eso? Entonces, a los trabajadores que tienen mejores competencias, que están mejor cualificados. De manera tal que si yo aplano, por decirlo así, o le quito rangos jerárquicos al organigrama, puedo aumentar ese alcance de control, esa relación desde la gerencia hasta la parte operativa. Importantísimo que dentro de nuestros proyectos pudiésemos implementar una tendencia a horizontalizar un organigrama. Tenemos estructuras entonces donde la toma de decisiones puede ser centralizada o descentralizada. Recordemos que en la centralización unas pocas personas tienen esa capacidad o el poder de decisión. Las decisiones se concentran en unos pocos o en una sola persona. Todo lo contrario a una estructura descentralizada. Las decisiones se toman bajo o a cargo de los gerentes funcionales. Ya sea alguna decisión que impacte los objetivos o las metas de una organización, pues se eleva a la parte de la alta gerencia. Entonces, al establecer este tipo de estructura centralizada o descentralizada, tenemos dos opciones de estructuras organizacionales. Entonces, la idea es que independientemente del sistema, quien tome la decisión es la persona que esté más involucrada dentro del problema que se tenga que resolver. Es una recomendación que se les puede dar a ustedes como futuros gerentes. La idea es que la decisión siempre se toma por la persona que está cercana, o por lo menos que se le consulte, que eh, se le divulgue, se comunique apropiadamente a las personas que están arriba, si es que la estructura es muy centralizada y muy rígida y otros deben tomar la decisión. Bien, hablamos también de la parte de la formalización dentro de la estructura organizacional. Entonces, cuando hablamos de formalización, simplemente es un grado de estandarización de tareas que la misma organización impone y el grado también en el cual el trabajador cumple y se rige por esas reglas. A eso lo llamamos formalización. Aunque hoy día pues no es tan rígido eso del grado de estandarización, la tendencia es a flexibilizar un poco más los comportamientos del colaborador o el trabajador para que pueda desempeñarse y gestionarse de una mejor forma. Bien, todo esto es lo que tiene que ver con lo que es la parte de organización.
Si nos enfocamos ahora en el proceso dirección, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué vamos a hacer en el proceso dirección? Entonces, recuerden que en la dirección vamos a guiar a un grupo de trabajo, a unas personas, para que puedan ejecutar sus actividades y podamos materializar los entregables de un proyecto. Entonces acá en la dirección el papel que usted como gerente va a tomar es el de un capitán de barco. Usted motiva a su personal, usted toma las decisiones de las situaciones que se van presentando a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces, ojo, la dirección no es sencilla, es algo complejo, de muchísima responsabilidad, porque hay que saber guiar a ese grupo de personas. Hay que saber enfocar a esas personas de manera tal que usted pueda cumplir con las metas y objetivos que se trazó desde un principio. Bien, en el proceso de dirección, en los procesos de realización de cualquier tipo de trabajos, pues pueden surgir muchas situaciones que inicialmente no fueron previstas en el proceso de planificación. Entonces, el gerente de proyectos tiene que estar en capacidad de poder dar solución a esos imprevistos, de poder afrontarlos, de poder corregir si es necesario y tomar las decisiones que mejor le competen al proyecto o a la organización en sí. Entonces, esa parte directiva implica mucho cuidado. ¿Qué etapas encontramos en la dirección de proyectos o empresas? Primero, la toma de decisiones. Entonces hay que evaluar, hay que analizar, hay que definir y tener claro el problema y ver cuáles son las posibles decisiones, perdón, las alternativas para tomar una decisión. Entonces ustedes pueden hacerlo a través de muchas técnicas, las técnicas del árbol de decisión, diagramas de Ishikawa o causa raíz, los 5 porqués. Hay muchas herramientas que ayudan a la toma de decisiones, los diagramas de Pareto, por ejemplo. ¿Qué otra etapa de la dirección? Entonces, la integración. Entonces, en la integración yo dispongo de una serie de recursos o elementos que me permiten ejecutar, que me permiten implementar una solución en la cual previamente tomé una decisión. Por supuesto, cuando yo estoy dirigiendo grupos de equipos de trabajo, debo mantenerlos motivados. Yo debo buscar que el equipo tenga un alto desempeño. Entonces, el tener un equipo con una muy buena motivación hace que el desempeño sea el mejor, que la moral y el espíritu siempre estén por lo alto. Ojo, como gerentes de proyecto, como directores de proyectos, nosotros pues, tenemos que tener unas habilidades comunicativas importantes. Nosotros como gerentes vamos a estar comunicándonos más del 90% del tiempo. Entonces, por lo tanto, la comunicación debe ser acorde con las decisiones que se han tomado. Las comunicaciones deben ser claras, precisas y concisas, sobre todo dentro de la organización o dentro del proyecto. De igual forma, debe ser claras si esas comunicaciones van dirigidas hacia afuera de la organización, si nos estamos entendiendo con interesados que están fuera del proyecto. Debemos asegurarnos de que los mensajes lleguen claramente y que los receptores de esa comunicación entendieron lo que estamos diciendo. Y por supuesto, como líder, como director, debo ejercer el liderazgo. Entonces, en el liderazgo, pues debo escoger la mejor forma de guiar a mi equipo de trabajo. Si ellos son expertos, pues muy seguramente mi liderazgo será delegativo. Si ellos hasta ahora estarán aprendiendo, será un liderazgo más directivo, donde yo les indique qué es lo que tienen que hacer. Como líder debo retroalimentar continuamente a mi equipo de trabajo. ¿Qué tipo de dirección podemos tener nosotros para llevar a cabo nuestros proyectos? Entonces tenemos una dirección autocrática en donde el gerente o la alta dirección es la que toma las decisiones sin consultarle a nadie. Entonces, ¿esto qué puede llegar a generar? Tensiones en el ambiente.
en cierta forma puede haber temor y un grado de disciplina muy estricto. Podemos también tener una dirección paternalista en donde el alto mando, la alta gerencia, puede involucrar a algunos de sus subordinados. Pero ojo, el involucramiento no es voluntario, sino es obligatorio. Entonces esto tampoco es eficiente porque los subordinados se sentirán a dar o pueden tender a dar opiniones más desde lo que le conviene a mi líder que lo que yo realmente piense. Caso contrario, puede haber un tipo de dirección que se llama dejar hacer. Entonces es donde yo busco que con mi equipo podamos establecer algunas, eh, algunas alternativas para la toma de decisión. Le doy la opción de que ellos opinen sin temor a equivocarse, que ellos opinen y puedan tener muy buenas iniciativas para solventar alguna situación. Entonces, una muy buena forma de dirigir, permitir que el equipo con base en su motivación, pues pueda tomar decisiones. Y tenemos la dirección democrática. Entonces, donde se realizan consultas para tomar una decisión. Se le consulta al equipo, se le consulta al grupo de trabajo cuál es la mejor decisión que podemos tomar sin necesidad de sacrificar la jerarquía que se tiene dentro de la organización. Yo como líder puedo decir, ¿qué les parece a ustedes realizar esta actividad o implementar esta solución? Cada quien puede dar una opinión, pero eso no implica que yo esté perdiendo autoridad dentro de mi equipo de trabajo. ¿Cuáles son los principios de la dirección? Entonces, primero, tenemos que coordinar intereses. Cuando hablamos de coordinar intereses es alinear a que todo el equipo de trabajo enfoque sus esfuerzos o se orienten al cumplimiento de un objetivo, que todas las actividades que ellos realicen estén orientadas al cumplimiento de los objetivos. La dirección es impersonal. La dirección es impersonal. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de quién tome el mando, el director o líder gerente de ese proyecto debe estar alineado al objetivo. Eso es lo que significa la impersonalidad del mando. También tengo los principios de la supervisión directa o indirecta. Entonces, eso depende cómo es el desempeño de mi equipo. Si mi equipo tiene un alto desempeño, pues mi supervisión pues será más indirecta, donde yo tendré delegación, delego actividades y puedo permitir que mi equipo participe en la toma de decisiones. Si tengo una supervisión más directa, pues muy seguramente quien tomará las decisiones seré yo como gerente, como director del proyecto. Dentro de los principios debo implementar la solución de conflictos. Entonces debo solucionar de la mejor forma el conflicto que se pueda generar. No eludirlo, no evadirlo. Llegar a una solución que le convenga a todo el equipo. Y de eso, pues buscar las opciones de mejora para mi equipo. Vamos a hablar entonces de la fase control. ¿Qué hacemos nosotros en el control? Hacemos una verificación de actividades. Estamos chequeando si las actividades se están realizando de acuerdo a lo que se planificó inicialmente. Entonces, estoy midiendo el desempeño. Cuando hacemos control, estoy mirando el desempeño, mirando cuál es la variación que hay desde la variación que hay con el plan inicialmente trazado versus lo que se está ejecutando en este momento. ¿Eso qué me permite? Cuando yo estoy midiendo el desempeño, voy a tener un análisis de datos. Entonces puedo encontrar unos picos positivos, unos picos negativos, o puedo encontrar unas tendencias. Y al hacer ese análisis, pues yo puedo implementar acciones correctivas para mis procesos. Y por ende, si yo implemento esas acciones, busco mejorar esos procesos al interior del proyecto o dentro de la misma organización. También las actividades de control me permiten medir el nivel de operatividad que tiene mi organización. Cuando hago control, entonces, con base en los datos de desempeño, pues yo puedo comunicar todo a través de informes, a través de gráficos, a través de evidencias y lo estoy divulgando a un grupo de interesados
dentro o fuera de la organización, dentro o fuera del proyecto. Bien, sigamos hablando un poquito más de control. Entonces, en el control la idea es poder implementar algo similar a un diagrama de flujo, como lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, yo estoy primero trazando unas metas. Para llegar a esa meta establezco unos procesos y voy midiendo el desempeño de ese proceso. ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si lo cumplo? ¿Qué pasa si no lo cumplo? Entonces, si no lo cumplo, entonces tenemos que mirar cuál ha sido el comportamiento de la variable. Eh, Puedo mirar si la desviación la acepto o no lo acepto. Entonces, todo el control lo puedo implementar a través de este diagrama de flujo. Yo me puedo ayudar con diagramas de flujo, pero también puedo ayudarme con otro tipo de diagramas, diagramas de control, diagramas de Pareto, entre otras herramientas que ustedes pueden encontrar ampliamente en la literatura. Bien, con esto entonces damos por terminado lo que es los procesos administrativos de dirección, planificación, control y organización. Muchísimas gracias. Estaremos hablando a través de el Contacta a su tutor. Feliz día.